Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en la legislatura y la gente. Les comento, como ya es habitual, en la apertura del programa, los canales por donde ustedes nos pueden contactar, donde pueden ver todos los programas, no solamente el que está en curso, sino también los anteriores. Esto es el portal oficial de la legislatura, www.legislatura.gov.ar. En el Facebook estamos en La Legislatura y la Gente. En Twitter, @legisgente, y el canal de YouTube La Legislatura y la Gente. Bueno, hoy estamos en el Salón Presidente Perón y vamos a ocuparnos un poco de lo que es la orquesta juvenil estudiantil, y para ello vamos a dialogar con Guillermo Salzman, el director de la Orquesta Estudiantil de Buenos Aires. ¿Qué tal, Guillermo? Gracias por haber venido. Gracias, por Así favor. que me estaba perdiendo acá en lo que me había escrito la producción, que es Organismo Sinfónico del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad, dependiente de la Subsecretaría de Equidad Educativa, y se han presentado en el Salón Dorado aquí, en la legislatura porteña. El último concierto fue la semana pasada, sí. Claro. En este lugar. Por eso es que quería leerlo puntualmente para no equivocarme en nada. Bueno, contame un poquito cómo nace esta orquesta estudiantil. ¿En cuántas horas querés que hable? Bueno, Orquesta Estudiantil es un proyecto que nació hace ya 33 años. Es la orquesta más antigua de la Argentina, que sigue teniendo vigencia y ininterrupción en el paso del tiempo. Había una mucho más antigua que duró más años, pero se interrumpió, que desgraciadamente fue la Orquesta de Radio Nacional, claro, que duró muchísimos más años, pero desgraciadamente por los años 70 se interrumpió su actividad. Pero de las que están en actividad es la más antigua. Nació en el ámbito del Normal número 2, Mariano Acosta, en la época que existía el sistema de proyectos especiales dentro de ciertos normales, que se llamaba Proyecto 13, en lo cual los profesores tenían horas de cátedra extra para actividades extracurriculares. Y cuando yo empecé a trabajar en el Normal número 2 como profesor de música, se me ocurrió de por qué no tener una actividad que no sea solamente coro, sino una actividad de una pequeña orquesta, ya que es algo muy común en Europa y en Estados Unidos que las escuelas tengan orquestas. Y pese a las reticencias al principio de que haya un organismo orquestal, al año ya éramos el organismo más importante de música de la orquesta, y después de 10 años tuvimos la suerte de que apareció en un momento el que era en ese momento el director de enseñanza superior, a lo cual yo lo abordé y le dije: tengo un proyecto para hacer esto con todas las escuelas normales. Bueno, cuando tenga tiempo venga a verme. ¿Cuándo quiere que lo vaya a ver? Lo tengo ahora. Bueno, mire, elabórelo cuando usted pueda. Acá está. ¿Cuándo? Bueno, mañana me puede venir. ¿A qué hora quiere que vaya? Y obviamente me jorobó con eso y me dio una hora a la mañana. Obviamente en esa época no existía todavía las computadoras, obviamente las canas no son pintadas. Y estuve toda la noche a máquina haciendo todo el proyecto para elaborarlo. Y obviamente a las 9 de la mañana estuve ahí. Y ahí nació el primer germen de lo que fue la orquesta estudiantil, que primero fue la orquesta de las escuelas normales, después la orquesta de todo el sistema educativo del Ministerio de Educación de la Nación, después nos transfirieron a la municipalidad, vagamos por muchas instancias hasta que caímos finalmente en el comienzo del gobierno del ingeniero Macri, caímos directamente en la unidad ministro del ministro de Educación del Gobierno de la Ciudad, que ahí lo engatucé con un proyecto de grabar todos los himnos escolares, que fue el primer trabajo importante que hizo la orquesta a nivel de todas las escuelas, y que se envió a todas las escuelas una muy buena grabación de todos los himnos escolares, para no tener solamente la versión de las marchas de bandas militares, que era una versión sinfónica y sin coro, para que los chicos canten, no que muevo los labios mientras están cantando otros. Muy bueno. Y a partir de ahí, bueno, la orquesta creció muchísimo. Ahora tenemos una orquesta que ya tiene una proporción sinfónica. Somos una orquesta que tenemos 85 instrumentistas estables, que goza también de un sistema de viáticos, ya que no son becas, sino son viáticos que cobran los chicos durante los 10 meses que trabaja la orquesta en el año, desde febrero y hasta marzo.
Tenemos una orquesta que está provista después de muchos años y golpear obviamente cada puerta de cada ministro de turno que pase. Mire, necesitamos, mire, necesitamos, mire, necesitamos. Y así como un tábano, hasta de que tome y váyase, no me moleste más. Conseguimos un instrumental que es realmente de envidia para otras orquestas. ¿Y dónde funcionan como tal? En este momento estamos funcionando en el contrafrente de la Escuela Normal Mariano Acosta. Ahí en el fondo de la escuela, que es un edificio histórico que tiene media manzana de tamaño y que nuestra entrada es independiente por la esquina de 24 de noviembre y Moreno, que compartimos con un jardín de infantes. Cuando termina el jardín de infantes de actuar, nosotros tenemos la entrada libre hacia nuestra sala de ensayos. ¿Y la sala de ensayo tiene una acústica? Bueno, hace ya 8 años nos prometieron sala nueva, todavía no se ha complementado. Mire, necesitamos acústica, mire. Necesitamos sala, necesitamos un lugar para ensayar. Nuestra sala, tenga en cuenta que a los 85, cuando tiene que ir alguien al baño, se tiene que levantar media orquesta. Claro. Nuestra sala es muy pequeña. ¿A qué edad se comienza en la no hay límite de ingreso. Pero tiene que haber una edad. No, si usted es un niño talento prodigio que a los 6 años toca bien el violín, puede entrar. Ah, ¿sí? Si hay edad límite de permanencia en el mismo. Ingreso es hasta los 25. ¿Dónde deja de ser estudiantil? Y a los 31 jubilación, obligatoria. Claro, cuando crece la barba ya empieza... No, cuando crece la barba hoy en día puede estar con barba todo eso. Pero a los 31 ya es jubilación obligatoria porque se supone que ya a esa edad ya hasta tuviste que terminar la facultad o el conservatorio. Claro, claro. Y la idea que tiene ese título de ser orquesta estudiantil porque la idea es que todos los integrantes son miembros de los diversos sistemas educativos que pueden existir tanto en la ciudad como en el Gran Buenos Aires, que sean universitarios, secundarios, primarios, artísticos, polimodales como existían en un momento, o universitarios o profesorados. Voy a hacer una aclaración que me parece que es obvia, pero por las dudas, ¿no? No se enseña música, ya tienen que ir aprendidos de música. La orquesta estudiantil ya es dentro de los organismos orquestales que tiene el gobierno de la ciudad, que son muchos porque hay muchas orquestas taller como la nuestra ya es la orquesta que prepara directamente el instrumentista para la vida profesional. O sea, uno de los orgullos de la estudiantil es que muchísimos de los estudiantes de la estudiantil que abandonan la estudiantil la abandonan justamente porque ya ingresan a los estamentos profesionales. Claro. O sea que la orquesta nuestra ya es un nivel semiprofesional tanto en el repertorio como en lo que está haciendo. O sea, no es una escuela de enseñanza de instrumentos, sí es una escuela de práctica intensiva orquestal. Claro. ¿Y qué tiempo le tiene que dedicar cada miembro a la orquesta? ¿Y qué tiempo, además de dedicarle para prácticas, ensayos, luego de ejecución propiamente dicha? ¿Una vez por semana se presentan? ¿Cómo es? A ver. La orquesta tiene aproximadamente, nosotros tenemos más conciertos que en el año que la Filarmónica de Buenos Aires. Nosotros tenemos habitualmente entre 26 y 32 conciertos al año. Hacemos habitualmente entre 4,5 y 5 repertorios anuales, o sea que hacemos un repertorio y una de las cosas, justamente por una escuela taller, es que se afiancen en el repertorio y trabajen en el repertorio bien, que significa que el mismo repertorio se hace en aproximadamente 5 conciertos y a partir de ahí cambiamos el repertorio a un repertorio nuevo. Una de las características que tiene la orquesta es que el repertorio que nosotros hacemos, y eso tiene 2 razones. Una es porque voy a utilizar una palabra fuerte, estoy recontra repodrido de escuchar siempre los mismos tipos de obras en las orquestas juveniles. O sea, siempre las mismas obras, y es como yo siempre digo que si uno tendría una biblioteca, en la biblioteca lo único que tendría es el Quijote y Shakespeare. Que no me cabe la menor duda que es lo más importante que hay. Pero si tengo solamente lo más importante, es como que me falta un montón de buenos libros. Sí. Y en la música también existe muy buena música, y mucha música que en la ciudad de Buenos Aires no se ha dado. Y una de las cosas que hace bien para los pibes es que no se tenga que competir. Mira, yo hago la primera Beethoven y tengo 50 versiones escuchadas de la primera Beethoven. No tenés que competir con nadie. El repertorio que haces habitualmente, nosotros hacemos por año no menos de un 50% de lo que hacemos nosotros son estrenos en la ciudad o exhumaciones que no se tocan hace más de 40 o 50 años en la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual no tenés que competir con nadie, tenés el orgullo de ser vos el que lo estás estrenando o reestrenando, y te sirve exactamente igual que cualquier obra de repertorio para aprender a tocar. Claro, claro.
Con lo cual, eso de que no se tiene que hacer el repertorio orquestal, si vos sabés tocar una orquesta, después tocas, vas a cualquiera, te ponen la partitura adelante y tocas. ¿El repertorio que ustedes interpretan qué incluye? El repertorio es obviamente sinfónico, de lo que nosotros llamamos, entre comillas, repertorio sinfónico clásico. Ajá. O sea... ¿Ninguna adaptación alguna vez? No. Diríamos que de vez en cuando nosotros hacemos algún bis con alguna obra de Piazzolla, pero también yo soy reticente a hacer eso porque va en contra de lo que yo creo que de pronto Piazzolla es un músico popular, es un gran músico y que tiene mucha difusión. Y hay decenas de grandes compositores argentinos que no tienen la difusión. Con lo cual yo creo que una orquesta sinfónica tiene que darle lugar a los compositores argentinos. No a Piazzolla, que tiene difusión en todo el mundo. Que no le quita mérito a lo que es Piazzolla, de pronto. No quiero quedarme en el nombre, pero quisiera saber, por ejemplo, en el género, tal vez. Por ejemplo, el género, nosotros, cada programa habitualmente tiene alguna obra larga de fondo, que puede ser o una suite o una sinfonía. Tiene generalmente una obra argentina, siempre, ya que yo creo que una orquesta argentina tiene que incluir una obra argentina y compositor argentino. Claro. Cosa que no ocurre, desgraciadamente, en muchas otras agrupaciones. Tiene que haber una obra concertante que, salvo una al año, que nos viene un solista importante, que nos brinda su conocimiento hacia todos los demás integrantes, nuestra orquesta tiene como característica que todos sus solistas son los integrantes de la misma orquesta. O sea que le da la oportunidad a los propios integrantes a explayarse y asumir el rol solista frente a la orquesta. Claro. Y una obertura. Generalmente el repertorio está formando por eso. Por ejemplo, este repertorio tiene una sinfonía, el próximo repertorio tiene un poema sinfónico muy largo en la segunda parte, complementado con otra obra, porque no alcanza la duración de una sinfonía, pero habitualmente nosotros tenemos ese tipo de repertorio, que es el repertorio tradicional de cualquier orquesta sinfónica. ¿Dónde se presentan? ¿En espacios cerrados, en lugares acústicos, espacios abiertos? El único lugar abierto que nosotros nos presentamos, que es un problema que tiene que ver con, uno, la amplificación y otro, el cuidado de los instrumentos. Tocar en un lugar abierto significa que las partituras se te vuelan, significa que tenés viento que perjudica terriblemente a lo que son los instrumentos de viento de madera, especialmente como oboes y clarinetes, que son instrumentos muy frágiles para lo que es el cambio de temperatura. O sea, lo que tenés afuera del instrumento y lo que tenés adentro del instrumento. Y un instrumento que sea del propio instrumentista o que sea de la orquesta y que se rasgue, significa que adiós instrumento. Y reponer instrumentos es todo un drama. Para el instrumentista es más que un drama, es una muerte, ya que cuesta muchísimo, y en nuestro país cuesta más que en otros países. Sí. Cuesta muchísimo acceder a un instrumento, y si le pasa algo, no. Y la otra cosa virtualmente es que una orquesta sinfónica necesita un espacio mínimo con ciertas comodidades acústicas para lanzar el sonido hacia algún lado. Por ejemplo, nosotros el único lugar que tocamos al aire libre es el anfiteatro del Parque Centenario. ¿Por qué? Porque si vienes al aire libre, tiene todo un escenario cerrado y montado que permite que podamos tocar con un rebote de sonido y que no nos entre prácticamente viento. Pero salvo eso, si no se arma una campana acústica, como ustedes lo ven que cada vez que, por ejemplo, que la Filarmónica toca al aire libre, también se le arma sobre una tarima un tipo de campana acústica para que el sonido pueda ser contenido y lanzado. Porque una de las cosas importantes en una orquesta es que los 85 instrumentos que usted tiene, de alguna manera, se aunan y formen un sonido único que es lanzado hacia el público. Si yo tengo un lugar donde el sonido es totalmente disperso, la gente no escucha la orquesta, escucha instrumentos separados, y con lo cual es como si usted estuviera viendo una obra de teatro, pero puede ver un solo actor y no escuchar a los demás. Claro. No, te hago una pregunta de lo abierto, porque ¿te acordás que hubo una época que en la ciudad de Buenos Aires había muchas orquestas que venían de Filarmónica? Bueno, estuvo Subinmecta. No, pero yo no estoy en contra de que se toque al aire libre. El problema es que vos fíjate que hasta las orquestas que vienen con Subinmecta no es que toca al aire libre. Le arman un escenario con una campana acústica. Claro. A mí me arman un escenario así, yo voy a tocar a donde vos quieras. Claro. Por eso vuelvo a insistir, que vos fíjate que yo toco al aire libre en el anfiteatro de Perón. ¿Qué es eso? Una campana cerrada en la cual la orquesta junta todo el sonido y lanza hacia afuera. Si a mí me arman así en el Obelisco, yo voy a tocar. En Parque Centenario, también en cualquier parque que quieran, no hay problema, pero necesitan armar eso. Y generalmente eso cuesta y lo hacen solamente para orquestas
de cierto nivel que tenga cierta convocatoria. En estos 33 años de orquesta estudiantil, seguramente ya tuviste egresados, ¿no? Bueno, has tenido varios, ¿no? La pregunta es, ¿apunta a alguno de tus egresados, por ejemplo, hoy está en alguna orquesta de las llamadas Tengo renombradas? egresados que están en orquestas europeas, en orquestas brasileñas, en orquestas norteamericanas, egresados que están en la Filarmónica, en la Sinfónica, en la Orquesta de Tango de la Ciudad de Buenos Aires, en la Orquesta de Salta, en la Orquesta de Bahía Blanca, en la Orquesta de Mar del Plata, en la Orquesta de San Juan, en la Orquesta de Mendoza, y creo que tengo uno en Tucumán. ¿En dónde? En Tucumán también. Ah, mira, qué bueno. Ni que hablar de otros que se dedican a agrupaciones pequeñas o hace unos momentos vos comentabas que no hay beca, pero sí hay viáticos. Sí. Esos viáticos lo convierten en un semiprofesional, ¿no? Obvio. O sea, ¿se puede vivir durante ese tiempo con esa beca? No. O sea, con ese viático, es una beca que es fundamentalmente por eso se llama viático. Es para la movilidad del chico y para los insumos mínimos que necesita para el instrumento. Más que eso no, porque lo que nosotros tenemos y que logramos con una ley es que se otorgue una beca que es equivalente al 25% del sueldo mínimo de vital y móvil. Claro. En este momento es algo más de 1.000 pesos. ¿Cómo hace alguien que tenga la inquietud, ahora por ahí está mirando en el programa y dice, yo quiero estar ahí? ¿Qué tienen que hacer? La orquesta estudiantil tiene una característica que es así. Nosotros tenemos 2 llamados anuales para cubrir vacantes, que es uno en noviembre, que publicamos donde podemos. Los diarios a veces son generosos y a veces no. Y cuando no son generosos, salvo los chicos que pegan en todos los conservatorios la convocatoria, que lo transmiten a través del Facebook y que uno trata de dar en su programa de radio toda la información que da, a veces no llega. A veces los diarios son generosos y lo publican. En noviembre hacemos una y en febrero, antes de comenzar las actividades, hacemos una segunda llamada. Obviamente, como toda la realidad, hay movimiento durante el año y a veces hay faltante de un instrumento, hay chicos que se van a mitad de año y necesitamos reemplazo y ahí llamamos a convocatorias extraordinarias. Lo que sí, todos pueden comunicarse con la orquesta, es decir, yo toco tal, con lo cual vení, te escucho y si cuando haya vacante te llamo, que puede ocurrir. Para eso el mail de la orquesta, que es muy largo pero fácil de acordarse, porque es Orquesta Estudiantil de Buenos Aires @buenosaires.gov.ar. Es larguísimo, pero fácil. Orquesta Estudiantil de Buenos Aires @buenosaires.gov.ar. Con ese mail usted se comunica a la orquesta estudiantil, uno todos los días abre el mail y obviamente lee y contesta todos los mails. ¿Cuál es el instrumento más difícil de conseguir? ¿En la orquesta? Ejecutor. Hay 3. A ver. Fagot, corno, oboe. No sé cuál es el fagot. El fagot es el instrumento que, si vos lo ves, es uno que está tocando atrás así, que es un instrumento que tiene una S metálica que va para abajo y va para arriba de vuelta, que es el más grave de las familias las maderas. Y el problema es que es un instrumento que vos tenés en cuenta que lo puede estudiar, desgraciadamente, o alguien que empezó en una de las orquestas juveniles de la ciudad y la ciudad lo tiene, que no son muchas que lo tienen. Es un instrumento que, usado en Buenos Aires, estamos hablando de no menos de 15.000 pesos. Claro. El instrumento, usado y viejo. Un instrumento nuevo, un fagot, estamos hablando de 6.000, 7.000 dólares para arriba puesto en Buenos Aires y no un gran fagot. Claro. O sea que son instrumentos que son muy caros y obviamente son muy requeridos. Son los instrumentos en los cuales dice, yo no sé tocar nada, pero tengo el fagot, vení. El pibe de la pelota. Y al flautista le haces una prueba terrible, tocame el concierto de tal, concierto de tal. Fagot, mostralo, vení. ¿Y los otros 2 instrumentos eran? Es el oboe y el corno. El corno también es bastante complicado de encontrar. Claro. Más porque, y encima son instrumentos que desgraciadamente uno lo tiene poco tiempo en la orquesta porque son instrumentos muy requeridos. Entonces apenas empiezan a tener un poco de training orquestal, pasan inmediatamente profesionales. Sí, ya lo están buscando las otras orquestas. Desesperadamente. ¿Más mujeres que varones, más hombres que mujeres? Es muy repartido. Nosotros generalmente andamos más o menos en 50 y 50. Algún año vos tenés 54, 46, al otro año tenés 52 de un lado y 48 del otro. Es muy repartido, no hay ¿En total cuántos son los integrantes? 85. ¿Ahí está incluido el coro? No, es orquesta solamente. ¿No hay coro que forme parte de la orquesta? No.
El coro, nosotros no tenemos coro. Ah, yo pensé que venía con coro también. La orquesta va a actuar este año, por ejemplo, el tercer programa nosotros lo hacemos con el coro en voz alta, que es el coro de docentes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Pero son dos organismos independientes que actúan juntos, que es lo mismo que ocurre con las no hay ni siquiera la Orquesta Sinfónica Nacional tiene coro propio. El coro polifónico nacional actúa a veces. Cuando empezamos la charla me hablaste del coro. Yo pensé que formaba parte de... Hablaste de que lo haces cantar a los chicos del coro también. Yo pensé que formaba parte del coro, pero bueno, seguramente interpreté mal yo. La verdad que me apasionó todo esto. Seguiría charlando mucho más. Te agradezco muchísimo. No, por favor, gracias. Chao, hasta luego. Bueno, no se vayan, seguimos en la legislatura y la gente.